El estado de agregación de una sustancia bajo unas determinadas condiciones de temperatura y presión es el resultado de la relación entre las fuerzas de atracción o cohesión y las fuerzas de repulsión o de dispersión presente entre las partículas constituyentes de dicho material. Cada sustancia, de acuerdo con su constitución físico-química, se presenta como sólida, líquida o gaseosa a temperatura ambiente. El modelo explicativo para los diferentes estados de la materia, así como a los cambios de estado, recibe el nombre de teoría cinética molecular. En los materiales sólidos, las fuerzas de atracción intermoleculares son mucho más potentes que entre las partículas de líquidos y entre las partículas de los gases. Una sustancia existe en estado sólido porque las fuerzas de atracción entre sus moléculas son superiores a las fuerzas de dispersión debidas a la agitación térmica. En un sólido, las partículas se mantienen juntas y ordenadas en una estructura rígida donde solo poseen movimiento vibracional. La velocidad de vibración depende de la temperatura, así que al aumentar la temperatura, la vibración se hace más fuerte. Comparado con los gases, los líquidos son mucho más densos. Esto quiere decir que las moléculas están más próximas entre sí. Dado que las partículas de un líquido también se hallan en continuo movimiento, al estar más próximas entre sí, los choques de unas moléculas con otras son más frecuentes al tiempo que la movilidad molecular es más restringida. Un par de moléculas se encuentran demasiado cerca, se repelen debido a que ambas poseen la misma carga eléctrica externa. El equilibrio entre las fuerzas de repulsión y atracción contribuyen a mantener las moléculas en continuo movimiento. Las partículas de un líquido se hallan sujetas por fuerzas suficientemente altas como para mantenerlas juntas y cerca, pero no tan fuertes como para impedir que dichas partículas puedan deslizarse unas sobre otras, haciendo que las sustancias líquidas se denominen fluidos. En los líquidos el movimiento es desordenado, pero existen asociaciones de varias partículas que, como si fueran una, se mueven al unísono. Al aumentar la temperatura, también aumenta la movilidad de las partículas y por lo tanto su energía. En los gases, las fuerzas que mantienen unidas las partículas son muy pequeñas. En un gas, el número de partículas por unidad de volumen es también muy pequeño. Las partículas se mueven de forma desordenada con choques entre ellas y con las paredes del recipiente que los contiene. Al aumentar la temperatura, las partículas se mueven más deprisa y chocan con más energía contra las paredes del recipiente, por lo cual aumenta la presión. A mayor temperatura, mayor presión. Propiedades de los estados de agregación. Para poder comparar las diferentes propiedades de los estados de agregación, vamos a mirar algunas propiedades y características de los mismos. Los sólidos tienen forma definida independientemente del recipiente que los contiene, debido a que sus partículas se encuentran adheridas rígidamente entre sí. Los sólidos poseen un volumen definido, pues como se mencionó anteriormente, los átomos o moléculas de un sólido no poseen movimiento de traslación, sino únicamente de vibración en torno a puntos fijos. Los sólidos son incompresibles debido a que sus moléculas están muy cerca unas de otras. Al comprimirlos, por lo general se deforman. Cuando una sustancia se solidifica, sus moléculas disminuyen la agitación térmica y se ordenan de formas particulares, dando lugar
a estructuras geométricas definidas que se repiten en todo el volumen del sólido y se denominan cristales. Los líquidos poseen volumen constante debido a que las fuerzas de atracción intermoleculares son relativamente altas como para impedir que las sustancias líquidas se expandan. Los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene, ya que sus moléculas se pueden deslizar unas sobre otras, es decir, tienen forma variable. Los líquidos son prácticamente incompresibles. La cohesión entre las moléculas de un líquido es uniforme hacia todas las direcciones. Los gases tienden a ocupar todo el espacio disponible en el recipiente que los contiene, ya que sus moléculas poseen gran energía cinética, superando las fuerzas de atracción intermoleculares. Esta propiedad se denomina expansibilidad. Como consecuencia, los gases no tienen ni forma ni volumen definido. El volumen ocupado por un gas depende de la presión ejercida sobre éste, de forma que poseen una alta compresibilidad. Debido a que las fuerzas entre las partículas de un gas son débiles, éstas se hallan dispersas en el espacio. Como consecuencia de esto, el volumen que ocupa un gas es muy superior al volumen de las partículas constitutivas del mismo, pues éstas presentan una baja densidad.